Buenos días, tenemos el placer desde acá, desde el Consejo de Investigación de la Universidad de Oriente, de darle la bienvenida al profesor Jerónimo Ojeda, quien hoy nos hablará sobre la Universidad de Oriente, hija de la República, baluarte en la educación superior en Venezuela. Es un placer hoy darle la bienvenida a quien fuera durante muchos años editor de la revista Saber, ideario de ese proyecto y colaborador activo en el Departamento de Biología. Saludamos también a quien fuera el primer, no, bueno, no es el primer, a quien fuera el tercer, Uno de ellos, pues. ok, el tercer coordinador del Consejo de Investigación. Ya. Salude, profe. Ok. Mucho gusto, un gran saludito desde aquí. Todavía estamos activos en la universidad. Aunque un poco retirado. El doctor Hernán Córdoba, químico ilustre de esta universidad. Gracias, profesor ilustre. Ok, vamos O de la entonces, ilustre universidad. vamos entonces a darle la bienvenida al doctor Jerónimo Ojeda, quien va a iniciar su disertación, con el apoyo por acá del Comité de los Eventos 64 aniversario. Bueno, pretendemos hacer un recorrido de la historia de la Universidad de Oriente en base a un folleto preparado por el profesor Ramón Eudoro Bonafina Parra, profesor de química y también el primer secretario electo directamente de la Universidad de Oriente. Haremos hincapié en algunos hitos importantes en el recuento de una hermosa historia que va de 1812 a 1974 y algo más que la iremos añadiendo. El 12 de abril de 1812, el cuerpo municipal solicita al Poder Legislativo el establecimiento de una universidad para el Estado Federal de Cumaná. El 29 del mismo mes es aprobado el plan de estudio y el 11 de mayo es inaugurada. Hay que hacer una acotación. Ya en 1721 se había fundado la universidad, lo que hoy es la Universidad Central de Venezuela, y en 1785 la Universidad de los Andes. En 1810 se le reconoció el carácter de universidad. Por lo tanto, se dice que la primera universidad de la República en todo el continente sudamericano es la de los Andes. Su sede primera fue el convento de San Francisco. Desafortunadamente, el 26 de julio, a raíz de la capitulación de Francisco de Miranda, cierra sus puertas. Apenas pudo funcionar 66 días. Es decir, durante parte del proceso de independencia, 1812-1823, hubo un receso obligado de las actividades académicas. Ahí tenemos 19 de abril, firma del Acta de Independencia, batalla de Carabobo y la batalla del lago de Maracaibo, que sella la independencia de Venezuela en cuanto a la actividad bélica. El general Francisco de Paula Santander, vicepresidente de la Gran Colombia, mediante decreto el 27 de octubre de 1824, crea el Colegio de Cumaná, Instituto de Educación Secundaria, para dictar cursos de Derecho, Filosofía, Matemática y Medicina, siendo también la sede del convento de San Francisco. El Congreso de la República, mediante decreto el 28 de febrero de 1834, crea el Colegio Nacional de Cumaná. Y hay que tomar este nombre, Colegio Nacional de Cumaná, porque prácticamente fueron los colegios nacionales que después dieron origen a las otras universidades. Está Miguel Peña, del Congreso, Alejo Fortique,
que fueron uno de los propulsores de la Cociata, Andrés Navarrete, que fue presidente de la República, y Francisco Javier Llanes, cubano, que vino joven a estudiar Derecho en Venezuela, se quedó en Venezuela, es uno de los firmantes del Acta de Independencia y trabajó con Cristóbal Mendoza, el primer presidente de la República. Como plantel de educación superior, inicia sus actividades el 21 de diciembre del mismo año, 1834, en el convento de San Francisco. El 26 de marzo de 1850, el Congreso de la República, siendo presidente el general José Tadeo Monaga, aprueba para el Colegio Nacional de Cumaná clases mayores de medicina y derecho. Aquí aparece el presidente José Tadeo Monaga y Juan Vicente González, que fue un eterno perseguidor de Antonio Leocadio Guzmán, el padre teórico del liberalismo en Venezuela. Destaca entre los docentes de medicina el doctor Luis Daniel Puipertuit, quien descubre el agente transmisor de la fiebre amarilla, el mosquito Aedes aegypti. Es interesante destacar que el doctor Puipertuit se adelantó en 20 años a la actividad científica de Pasteur y a la de Juan Carlos Finlay de Cuba, en cuanto al estudio de la fiebre amarilla, que por cierto, en un tiempo se le consideró que había sido el descubridor del agente transmisor de la fiebre amarilla. Sin embargo, uno de los elementos que compuso la comisión de Estados Unidos para estudiar la fiebre amarilla en Cuba, dijo, el abuelo de los estudios en fiebre amarilla y del agente transmisor es Luis Daniel Puipertuit. Ahora, ¿por qué fue una comisión del gobierno de Estados Unidos a Cuba? Porque en la guerra que mantuvo los Estados Unidos con España para la liberación de Cuba, más soldados mató la fiebre amarilla que la misma guerra. Evidentemente que estando en una zona bastante sísmica, el 15 de julio de 1853, tanto la sede del colegio como los inmuebles rentables que poseía quedaron destruidos. Las dificultades se agravaron. El colegio permanece cerrado durante la Guerra Federal del 20 de febrero de 1859 al 24 de abril de 1863. Personajes, como se dice, de la Guerra Federal: Juan Crisóstomo Falcón, Ezequiel Zamora, Antonio Guzmán Blanco. Aquí vemos a José Antonio Páez, presidente, y debajo Pedro José Rojas, cumanés, que firmó en nombre de Páez el Tratado de Coche, que allí terminó lo que se llama la Guerra Federal. A partir del año 64 se reanudan las actividades. Los cierres y reaperturas periódicos impiden dictar los cursos mayores o universitarios de Derecho, Matemática y Medicina. En el 11 de septiembre de 1891 se crea la Universidad de Zulia y el 15 de noviembre de 1892 la Universidad de Valencia, que hoy es llamada Universidad de Carabobo. La primera, durante el gobierno de Raimundo Andueza Palacio,
y la segunda durante el gobierno de Joaquín Crespo Torres. Hay que destacar que en el año 1904, siendo Cipriano Castro presidente de la República y Eduardo Blanco ministro de Instrucción, estas dos universidades son cerradas. A la del Zulia, Castro alegaba de que había muchos intelectuales en el Zulia y eso le perjudicaba. No hacían tanto falta. No hacían tanto falta. Y Eduardo Blanco alegó para el cierre de la Universidad de Carabobo que debería tener 6 facultades y solo tenía 4. Es importante señalar que la Universidad del Zulia reabre sus puertas en 1946 bajo el gobierno de Rómulo Betancourt, y la de Carabobo en el año 1958 en la Junta de Gobierno de la Arrasado. Este pensamiento de Julio Verne: cualquier cosa que un hombre pueda imaginar, otro hombre la puede hacer realidad. En su obra, El soberbio Orinoco, Verne anuncia ya la existencia de un tren de Ciudad Bolívar que iba a unir a esta ciudad con Caracas a través de la vía de hierro. Hablaba de un puente de Ciudad Bolívar a Soledad y habría una universidad donde 3 geógrafos se reunían en la biblioteca de esa universidad. El tren todavía está por verse. El puente está. Y la universidad está. Desafortunadamente, hay hombres que están empeñados en destruir en vez de hacer realidad la existencia de la universidad. Esa es una información aportada por el profesor Abreu. El ciclo vital del Colegio Nacional de Cumaná concluye en el año 1936, cuando el presidente Eleazar López Contreras lo transforma en el Liceo Antonio José de Sucre, él siendo como director de ambos el bachiller Luis Bertrán Sanabria. Es lo único que conseguí fue el Liceo de Cumanacoa, no ningún retrato. En la década de los 50, entre otros ciudadanos orientales, Marco Tulio Badaraco, Manuel Saturnino Peñalver, Luis Villalba Villalba, Luis Jerónimo Pietri, Eloy Laris Martínez, José Mercedes Gómez, Francisco José Tenorio, Luis Conde Caballero, de importantes sectores de la ciudad, desarrollan una intensa campaña en pro del establecimiento de una universidad para el oriente del país, con sede en Cumaná. Bueno, en el caso de Luis Conde Caballero, escribió solicitándole al general Pérez Jiménez que creara la universidad para el oriente del país. A la caída del gobierno encabezado por Marcos Pérez Jiménez, el 23 de enero de 1958, se constituye una junta de gobierno presidida por Wolfgang Larrazábal Bugueto, quien renuncia a la misma y es sustituido por el doctor Edgar Sanabria Arcia, que era su secretario, era el secretario. Pero hay que destacar que Wolfgang Larrazábal de Carúpano, en Gaceta Oficial 25.831 del 6 de diciembre de 1858 son publicados decretos de la Junta de Gobierno presidida por el doctor Edgar Sanabria, refrendado por el ministro de Educación Rafael Pizarro. El decreto 458, Ley de Universidades del 05-1258, y el 459, creación de la UDO del 21
de noviembre del 58. Fíjense ese desfase. ¿Para qué fue creada la Universidad de Oriente? Un modelo idéntico a las universidades tradicionales para dedicarse al desarrollo y estudios y profesiones técnicas con la Facultad de Ciencias y la Facultad de Ingeniería Industrial. En el artículo 2 del decreto 459 lleva implícita la creación del sistema regional de universidades. Al establecer la sede de la Universidad de Oriente será la ciudad de Cumaná. Sin embargo, las escuelas especializadas dependientes de ella podrían establecerse en otras localidades del oriente de la República, como ha ocurrido. La Universidad de Oriente está en 5 estados. El 26 de junio de 1959, Rómulo Betancourt y el ministro de Educación, por resolución 667, crean la comisión organizadora, designando miembros de la misma a Luis Manuel Peñalver, Luis Villalba Villalba, Pedro Roa Morales, Enrique Tejera París y Gabriel Chuchán. Eduardo González Reyes es nombrado secretario general. Hay que destacar, Enrique Tejera París, en ese momento gobernador de Sur. Pedro Roa Morales, el primer director del Instituto Oceanográfico. El emblema de la Universidad de Oriente y la bandera son creaciones del doctor Luis Manuel Peñalver. El lema del pueblo venimos y hacia el pueblo vamos, creación de Santos Barrios, antiguo empleado también de la universidad. Indica la razón de ser de la institución, un instrumento de redención social, cultural y económica para los habitantes del oriente del país. El Instituto Oceanográfico de Venezuela se pone en marcha el 12 de octubre de 1959 en esa casita de la Gran Mariscal. Por acuerdo de la comisión organizadora, los primeros cursos básicos con carácter experimental inician sus actividades en Cumaná el 12 de febrero de 1960 bajo la dirección de Luis Serpa Sanabria y 103 estudiantes pioneros, de los cuales el profesor Hernán Córdoba es uno de ellos. Comenzaron en lo que hoy es la Escuela Rómulo Gallego. El acto de inauguración oficial de la universidad ocurre el 29 de marzo de 1960, siendo el orador de orden el escritor Rómulo Gallego. Ahí se distinguen con Rómulo Gallego, Luis Manuel Peñalver, Rómulo Betancourt, París, Tejera París y Francisco de Venancio, rector de la Universidad Central. Ya con esta situación hubo el decreto ley de creación de apenas una paginita y el reglamento de decreto ley de creación de la universidad. Ahora, ¿por qué el decreto de creación? Fue un ajuste que tuvieron que hacer para poder darle criterio legal a un decreto emanado de un gobierno de facto. Y hay ese aparente desfase de 1961 a 1964 porque hubo el convenimiento de que la universidad debería presentar un informe a sus 3 años de funcionamiento. El 8 de
El 8 y el 12 de enero del 1962 se inician respectivamente las clases en los núcleos de Bolívar y Monaga. Primer director del núcleo de Bolívar, José Nancy Perfecto. Pero director de la escuela, director y fundador de la Escuela de Medicina, Delfín Ponce Luchano, que si bien tuvo la idea de iniciarse en Cumaná, factores extraños impidieron que eso fuera así. Y el doctor Oscar Bocalandro, primer director del núcleo de Monaga. El 18 de diciembre de 1962 fue un paso de gigante, porque fue la inauguración de la sede definitiva del Instituto Oceanográfico y de lo que después se llamó cursos básicos. El 12 de febrero del 63 se inician las actividades en el núcleo de Anzoátegui, siendo su primer director Justo Márquez Muñoz Tebas. Se comenzó con el Instituto Tecnológico. El 29 de agosto del 64 hubo el primer canto de la Universidad de Oriente, dirigiendo el coro del Liceo Juan Vicente González Caracas, el autor de la música, Inocente Carreño, y la letra fue de Lucila Velázquez. Después de 4 años, en noviembre de 1964, la primera cosecha de la UDO, fueron 25 técnicos que egresaron de la Escuela de Peritos Pesqueros. Eso fue posible porque entre el reglamento, en el artículo 20, se estableció que la Universidad de Oriente, como dependiente del Ministerio de Educación, tenía relaciones con la dirección artesanal e industrial del ministerio para formar técnicos. El 12 de febrero de 1965, la primera promoción, 9 licenciados, 7 en biología y 2 en química. El profesor Hernán Córdoba, uno de ellos en química. 6 geólogos y 34 ingenieros. De esos 34 ingenieros, 15 fueron ingenieros de mina, 12 ingenieros en agronomía y 7 ingenieros de petróleo. A fines de alcanzar la excelencia académica en la Escuela de Ciencia en el año de 1964, se concreta entre las universidades de Kansas y de Oriente el denominado Plan UDO, financiado por la Fundación Ford, la UDO y el Ministerio de Educación. Acuérdense que la Escuela de Ciencia venía ya desde el inicio con la Facultad de Ciencias, con el primer decreto. Lo que pasa es que la comisión organizadora fue muy hábil y una universidad de carácter, digámoslo así, similar a la central, la fueron convirtiendo en una universidad experimental. Después fue cuando se le consideró el carácter experimental, porque el primer instituto de educación superior creado con el carácter experimental fue el Instituto Pedagógico Experimental de Barquisimeto en el año de 1959. Y la primera universidad con carácter experimental, en este caso la segunda, fue la Universidad
Centro Occidental Lisandro Alvarado de Barquisimeto. Además de los becarios del plan, recordamos a los que fueron protagonistas, el profesor Omar Musetti de biología, de la segunda camada, el profesor Oscar González de física, pero de la primera, nuevamente el profesor Hernán Córdoba, que fue a estudiar química. Como fue un intercambio entre las universidades de Kansas y de Oriente, se recuerda al doctor Byron Leonard, que fue el ángel guardián de los muchachos que fueron a estudiar Kansas. El profesor de física, Richard Edgar, y el doctor John Yabate, primer director de la Escuela de Ciencias, ya instituida la Escuela de Ciencias como tal. En Gaceta Oficial, en la Gaceta Oficial, aparece el Reglamento General Interno de la UDO el 21 de enero del 66, con la siguiente organización. Fíjense bien. Aparecía el Consejo Universitario, pero cuando uno lee el reglamento, entonces aparece el Consejo Directivo y no Consejo Universitario. Se incluyó un representante de los profesores y uno de los estudiantes en ese Consejo Universitario. Y hay que hacer notar que anteriormente toda la responsabilidad, de acuerdo al decreto de creación, recaía sobre el rector presidente. El 21 de enero del 69 inicia de actividades del núcleo de Nueva Esparta. Su primer director, Jesús Rojas Velázquez, quien había sido director de cursos básicos en Cumaná y director de la Escuela de Educación también aquí en Cumaná. Bueno, en el año 69 fue un año movido para la Universidad de Oriente. Si bien hubo el Mayo francés en 1998, en 1969 se inicia la renovación, el movimiento de renovación de la Universidad Central de Venezuela, en las escuelas de Sociología y Antropología y la Escuela de Geografía. Esa renovación, ese movimiento tuvo sus repercusiones en las demás universidades. Y en la de Oriente se expresó con el movimiento pro autonomía de la UDO. Fueron 57 días de toma. Allí se reconoce a Tenorio, a Luis Salinas y a este que viene por aquí, ese, que lo recordamos con el nombre de la pelúa. Y un colchón que se ve allá atrás, no se le ve la cara al dueño del colchón, el profesor Omar Rodríguez. Y el profesor Luis Iriarte fungía de presidente de la Junta Superior, o sea, capió el temporal en esa etapa 1969-1970. Pero hay que destacar otra situación. La Junta Superior como tal nunca se llegó a constituir, porque los colegios profesionales no tenían tiempo. Los sindicatos, eso era mucha camisón papeta, como dice. Entonces, y las gobernaciones no fueron hábiles en nombrar sus representantes.
encargado de la presidencia ya, el doctor Caldera, se crea un nuevo reglamento. Fíjense bien, este reglamento que está a la derecha. Se crea otra vez la Junta Superior Universitaria, el Consejo Universitario y elección del equipo rectoral. Y los directores del núcleo eran designados por el ministro de Educación. Fue una elección de segundo grado. No así los representantes de profesores y estudiantes a cuerpos colegiados que fueron electos entre sus pares. Entre el 10 y el 25 de enero de 1971 hubo la elección de segundo grado de las autoridades rectorales y directa de los representantes del Consejo Universitario, profesores y estudiantes. En esa primera elección de segundo grado fueron nombrados los profesores Víctor Manuel Fossi Belloso, rector, Juan Eduardo Carpio Parra, vicerrector, y Felipe Martín Salazar, secretario vicerrector. Pero de manera de segundo grado. Faltándole prácticamente un mes para dejar el gobierno, Rafael Caldera, he publicado el reglamento de la Universidad de Oriente, siendo ministro Enrique Pérez Olivares. En realidad, anotamos allí autonomía plena, pero todavía se fijaba como disposición que el rector debería presentarle al ministro de Educación el informe pertinente previa a la aprobación de la Junta Superior. Llega el año 1974 y hubo la primera elección directa del equipo rectoral y decanos. De ese equipo rectoral fueron el doctor Sánchez Medina, ya fallecido, el doctor Pedro Cabello Poleo, el doctor Ramón Bonafina fallecido y el profesor García Pelicher, fallecido en un accidente de aviación. Los decanos electos fueron Alberto Ochoa Domínguez, Jan Suátegui, fallecido ya, John Condebrán de Bolívar, también fallecido, Francisco Vilachá, fallecido, queda el profesor Jesús Chaparro del núcleo de Sucre, aquí presente. Oye, el único vivo. El único vivo. En un equipo de muertos. Sí. En un equipo de fallecidos, Chaparro. Sí. Hay un dato importante que a fin de que cualquier carrera se pudiera dictar en más de un núcleo, en 1974 se modifica el artículo 11 del reglamento de la UDO. Ese artículo 11 tenía, como dije, atado de mano a todos los núcleos. Porque, por ejemplo, para Sucre se decía, ustedes nada más pueden dar clases en la escuela de administración, en la escuela de ciencias sociales, en la escuela de ciencias y en la escuela de humanidades y educación. Más nada. Pero asumió el cargo por el presidente Carlos Andrés Pérez, nombre de ministro al doctor Luis Manuel Peñalver, y en la, como se dice, en la Ministro de Educación. Ministro de Educación. En las primeras de cambio, entonces
hace la modificación del artículo 11 y hoy vemos que muchas carreras o varias carreras se dictan a la vez en todos los núcleos. Pongamos, por ejemplo, administración y contaduría en los 5 núcleos. Medicina en Bolívar y Anzoátegui. Alcanzada la autonomía, se hace necesario organizar el sistema de protección social para el personal de la UDO. Nosotros estábamos protegidos por el IPASMED porque dependíamos del Ministerio de Educación. A la par, ya existía CAUDO, cuyo representante máximo fue el doctor Romero Maceo, Oscar Romero Maceo, que fue un tremendo gerente de CAUDO. Gracias a él se fundó la urbanización El Parque, una casa, las primeras casas que se hicieron a través de CAUDO y la primogénita, donde vive el profesor Chaparro. Se realizó la urbanización El Rosario, la urbanización Nueva Cádiz, donde vive el profesor Cordovita, y las que se hicieron en los otros núcleos. En el 22 de julio de 1976, por decisión del Consejo Universitario, se crea el Fondo de Jubilación, cuyo primer presidente, por casi 20 años, fue el doctor Luis Carpio Castillo. Y en el 78 se crea el IPUDO, cuyo primer presidente fue el profesor Ángel López García. Desafortunadamente, ahorita no tenemos protección como es debido y nuestra salud y atención médica depende de un hilo. Debemos contentarnos porque la UDO, a través de sus 5 núcleos, brinda a bachilleres una oferta académica amplia, tanto en Anzoátegui, en Bolívar, en Monaga, Nueva Esparta y Sucre. Desafortunadamente, en esta hora aciaga que nos atropella, el espíritu universitario de la UDO está vivo. Vamos por su recuperación. A pesar de los daños y al incumplimiento del artículo 7 de la Ley de Universidades, cuando las autoridades nacionales, los regionales y locales se hicieron los desentendidos y no actuaron en consecuencia, porque la autonomía de la universidad no excluye la participación de estas autoridades para proteger sus edificios, sus avenidas y a las personas que en ellas trabajan. Más aún, perdón. En la actual ley se estatuye que las autoridades regionales, locales y policiales tienen la obligación de ir al campo universitario para evitar que se incurra en la comisión de delitos. Eso lo dice la ley. Sí. Antes no. En la ley de 1958, el campo universitario era inviolable y no podía entrar nadie, ningún policía, nada. Bueno, tenía que defenderse por su de la pobreza. Pero ya en la del 70, ¿te pasa? Ah. Hacía esa observación. Bueno, con el aporte de todos, como el ave fénix, la UDO resurgirá de su ceniza. Resurgirá de su... Se mantendrá como el puente que permite la movilidad social de sus egresados. El aporte de estos como profesionales
contribuirá como hasta ahora con el desarrollo del país. Un ejemplo de ello, que muchos de los ingenieros, incluyendo un sobrino, trabajó en la construcción del complejo criogénico José Antonio Anzoátegui en Anzoátegui. Hay un dato que aporta el profesor Bonafina, que ya para el 2002 la universidad había graduado 35.345 muchachos. Yo conseguí otro dato que en el 10 ya había 60.000. Y registro, también conseguí que antes de la pandemia hubo una promoción, creo que la de Mahatma Gandhi, de 4.000 y más graduando. Y en la de la pandemia del 19, que fue bastante difícil, hubo 1.700 egresados, siendo, ¿verdad?, un poco mezquino, es de suponer que un promedio de 1.500, 2.000 estudiantes graduados por año, ya la universidad tendría más de 70.000 egresados. Y de allí es el valor como baluarte de la educación superior. Bueno, entre la materia que me sirvió para esta exposición están lo de el profesor Bonafina, el estudio sobre el estatus jurídico de la Universidad de Oriente del abogado Héctor José Peña, consultor jurídico de la UDO, el periódico El Renacimiento, periódico El Oriente Universitario y, por supuesto, la obra de Julio Verne. Bueno, podemos dar ya por finalizado esta pequeña presentación, este pequeño recuento. No sé. Bueno, llamarlo puede. No, no, espérate. No, ya a veces. Pon ahí. Márcalo ahí. No, vea que está como una imagen. No, pero busca opciones de sonido. Es que está como. Bueno, ya.
Así, activa cámara para que se vea. Se ve el profe. Sí. Bueno, vamos a abrir el ciclo de preguntas. Nos va a ayudar la comoderadora, la profesora Patricia Romero. ¿Pasa para allá? Sí. Creo que el profesor Romero quiere hacer algún comentario. Sí, yo, ya que Patricia presidente, toma el cargo personal. Saluda al profesor que Velasco que está allí. Y así la Sí, buenas, continuamos con este ciclo de preguntas. Le damos saludos al profesor Euclides, que vimos que se conectó. Muchísimas gracias por participar. Bueno, en esta ponencia muy interesante, porque así nos orgullece como estudiantes egresados provenientes de esta casa, la historia, y es muy emocionante saber de dónde venimos, dónde viene nuestra máxima casa de estudio y además cómo se formó y cómo se fundamentó. Y tiene muy buenas bases que son un baluarte para nuestro país. Bueno, aquí está parte de los que transcurrieron en esa historia. El profesor Hernán, también está el profesor Hernán Córdoba, también está presente el profesor José Jesús Chaparro. Me siento también muy emocionada por compartir con ustedes que forman parte de esa historia, una historia muy bonita y muy hermosa, como el profesor expuso muy bien detallado. Entonces vamos a darle oportunidad para que el profesor Hernán sí nos pueda contar. Adelante. Ok, Arrancamos, adelante, profesor. Ok, en el año 65, digo yo, en el año 2020, yo hice un articulito por las redes donde hablaba de los 55 años de la Revolución y decía que ese quizá era el acto académico más lindo que se hubiera hecho en Cumaná hasta entonces, ¿no? Porque esa fue una semana fuera de toda rutina, fue una semana especial, muy espectacular. Pero hay dos cosas que yo resalto en la historia de la universidad. Primero, la actuación de un candidato que se llamó Luis Mariano Serpa Sanabria. Muy poca gente conoce a Luis Mariano. Y realmente ha sido algo mezquino de parte de la misma universidad mantener a Luis Mariano en ese olvido. Porque si es verdad que la universidad prácticamente depende mayormente de Luis Manuel Peñalver, que fue el que creó todo ese monstruo en un comienzo dificilísimo de manipular, como digo yo, pareciera que Luis Manuel iba al frente de un avión 747 gigantesco que se le iba de lado a lado, pero había uno que iba manipulando una vertica, y era Luis Mariano. Y aquella avioneta parece que recibía mucho viento de cola, que se le iba y Luis Mariano otra vez la aguantaba. Luis Mariano fue el primer director del núcleo. Y entonces Luis Mariano, sin ser matemático, él era biólogo, él era prestado de la central, ¿no? Luis Mariano, entonces, cuando faltaba el profesor de matemática, iba a la pizarra a dar la clase de matemáticas. Y como decimos nosotros popularmente, iba a parir aquello porque no sabía de aquello. Y yo recuerdo que empezó a explicar teoría de los conjuntos. Y él mismo no sabía lo que era teoría de los conjuntos. Y el pobre Luis Mariano luchando con aquello, ¿no? Y así, faltaba de física, iba Luis Mariano a la clase de física. De todo, él era, como le decían al pelotero, que ocupó todas las posiciones, el utilito. Era el utilito. Si yo hubiera buscado a
No, el loco de estaba allí, no tenía que ir muy lejos. Tú sabes que un candidato que fundó la universidad junto con nosotros fue el loco Serpa. El loco Serpa iba todos los días a clase y pasaba la pizarra. No, ese. Sí. Y entonces digo yo que un factor importantísimo de que la universidad no se detuviera, que la universidad siguiera su rumbo, lo jugó Luis Mariano Serpa Sanabria. Yo no sé si alguna vez le han puesto el nombre de alguna promoción de Luis Mariano Serpa, porque por Luis Mariano quedó en el olvido para siempre. Y esa es una deuda grandísima que tenemos todos los universitarios con Luis Mariano. Porque la universidad no se detuvo, no solamente por la actuación tan gigantesca de Luis Manuel Peñalver, sino también por la de Luis Mariano Serpa Sanabria. Yo creo que era como él. Sí. Y otra cosa fundamental, muy especial, era que el doctor Peñalver nos reunía con alguna frecuencia a este grupo de pioneros en un saloncito del Instituto Oceanográfico, cuando ya el instituto estaba construido, ¿no? Y allí nos planteaba todos los pormenores que estaba luchando él para que la universidad no se detuviera. El problema fundamental de la universidad realmente fue conseguir profesores. Era muy complicado conseguir profesores. ¿Por qué? Porque las promociones entonces en cualquier parte del mundo eran bastante limitadas. No eran como ahora que cualquier universidad te vota cientos y cientos de egresados, ¿no? Ahora, antes era muy difícil. Y fíjense que la camada de profesores que vino a la universidad fue la camada del sur, chilenos, uruguayos, argentinos pocos, mayormente chilenos y uruguayos. El profesor era Arismendi, no sé si lo conociste, el chaparro, de matemáticas, uno alto, verde, de manchivo, loco o algo así, ¿no? Él era muy simpático también. Y los Prada, o los hermanos Prado. los hermanos Prado, Manuel Manuel y Carlos, de Chile. Y realmente nosotros tuvimos vida porque Chile y Uruguay mandó para que los profesores realmente no era fácil conseguir. Y Luis Peñalver, Luis Manuel, nos reunía con frecuencia nosotros para plantearnos el problema que estábamos metidos porque no conseguía profesores. Una vez, recuerdo yo, vino una delegación de Bolívar. No sé si la dirigía o estaba al frente de ella el doctor Figuera, Héctor. Héctor era muy amigo mío porque Héctor y yo estudiamos juntos en bachillerato. Y yo recuerdo que ellos querían que nosotros los apoyáramos paralizando la universidad porque la escuela de medicina estaba atravesando un problema de que no había profesores. Entonces ellos querían hacer, digamos, un efecto, una protesta gigantesca ante el Manuel Peñalver. Y nosotros no lo apoyamos. Nosotros dijimos, no, nosotros más bien estamos para que la universidad no se paralice nunca. Y hubo ese encontronazo entre nosotros, los pioneros de la universidad y esa delegación de Bolívar. Porque ellos querían encontrar en nosotros un apoyo. Y encontraron todo lo contrario, que nosotros no le íbamos a apoyar. Recuerdo que me dijo Héctor, que es muy amigo mío, Concha de Chapá, él me llamaba a mí Mechero, Concha de Mechero, te voy a tirar de aquí abajo. Eso fue en la escuela de cursos básicos, en el edificio de cursos básicos. Te voy a tirar de aquí abajo, tú vas a ver. Porque yo no lo apoyaba y nada, ¿no? Entonces se fueron derrotados, porque nosotros entendíamos el problema por el que atravesaba Luis Manuel Peñalver para conseguir los profesores a la escuela de medicina. Y una anécdota muy buena. Vamos a ver si la puedo, van a paralizar por alguna razón. No importa. No, voy a leer antes que usted continúe, el profesor Euclides Velasco escribió un comentario. Buenos días, excelente presentación. Adoro la historia y esto me nutre aún más. Lamento haberme conectado tarde, bueno, pero sí, queda disculpado, profesor, pero así como usted, yo creo que todos los juristas tenemos que adorar esa historia y yo creo que ahorita como que falta que ese personal de la UDO y todos los que están informando parte en estos actuales momentos como que redescubrir esa historia otra vez y poder, pues, sí, es muy linda y como dijo el profesor al final, el espíritu aún sigue vivo. Entonces con eso podemos recomenzar y de esa ceniza porque todavía eso sigue. Bueno, profesor, puede continuar. Ok, gracias.
Entonces, la otra parte, yo tengo muchas historias, no, muchas anécdotas pequeñas, pero la otra parte esencial de esto fue cuando se escuchó el himno por primera vez, ya, no sé si en la universidad, porque Jerónimo dice que se escuchó en agosto de 1964. ¿Esa fue una prueba, más o menos? No, la primera vez. ¿Pero con cuál motivo? No, digamos así, la inauguración, la primera vez que se cantó. Ah, porque nosotros recibimos Y el una 12 opción era del Liceo Simón Bolívar, ¿no? No, ¿No? del Liceo Juan Vicente Ah, González, eso es. del Sí, nocturno. Juan Vicente González Nocturno. Yo estuve Andrés presente Bello Nocturno. el 12 de febrero de 1965, que será el día de la primera promoción. En la mañana ocurrió la entrega de anillos, unos anillos que la universidad mandó a hacer a Japón. Yo no sé si fue que interesa que pagó ese profesor, pero para nosotros fueron gratis. Son puro oro y no sé qué, y aquello fue gratis totalmente. Entonces, la entrega de anillos ocurrió como a las 10 de la mañana. Un acto muy especial, se estaba como inaugurando casi el auditorio de la universidad, estaba nuevecito, que eran butacas muy lindas y todo lo demás, ¿no? Y en ese acto estaba presente el gobernador, las autoridades militares, un acto en regla, ¿no? Y entonces se entregan los anillos, y después de entregar los anillos viene la premiación del concurso al que había convocado la universidad, que era al autor de la letra del himno de la Universidad de Oriente y al autor de la música del himno de la Universidad de Oriente. Llaman a Lucila, ¿verdad? Una ciudad robusta, ella, alta y muy fuerte, ¿no? Y muy simpática también Lucila. Sube Lucila, entonces llega el Limonel Peñalver, le entrega 20.000 bolívares. 20.000 bolívares de premio y un diploma por haber creado el himno de la Universidad de Oriente. Escrito la letra. Y por haber escrito la letra. Y después llama enseguida a Inocente Carreño. Inocente Carreño, antes de que le llamaran para que le hicieran entrega de lo que se había ganado, pasó todo el rato antes de que comenzara el acto echando cacho, como decimos aquí en Oriente, ¿no? Echando cuentos y risa, porque Inocente Carreño es ese espíritu, un espíritu margariteño, muy humorístico, es un hombre de echar mucha broma, qué sé yo, y entonces llaman a Inocente Carreño, sube corriendo al escenario. Entonces llega el Peñalver, le entrega a Inocente Carreño un premio por 20.000 bolívares y un diploma como creador de la música de la Universidad de Oriente. En ese momento se abren las cortinas y aparece la coral creola cantando el himno. Cuando aquello sonó, no sabíamos qué hacer. Todos los presentes estamos tan confundidos de haber escuchado algo tan lindo, de escuchar algo celestial, aquel himno que no sabíamos de dónde venía. Dios mío, ¿quién hizo esto? ¿Cómo se hizo esto? Pero los peregrinos que estaban allí, Lucila Velázquez, Inocente Carreño, ellos fueron los que hicieron aquello. Y aquel himno tan bello, total que escuchamos, lo canta, lo entonó la coral creola. Esa fue la primera vez, al menos que se escuchó aquí en la Universidad de Oriente, pienso yo, ¿no? Y entonces, después de eso, entonces viene aquella confusión. No sabíamos qué hacer después de que el himno terminó. Si aplaudirlo, si abrazarnos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos después de escuchar algo tan bonito, tan emocionante? Bueno, empezamos a aplaudir. Los himnos no se aplauden, pero ¡ay, qué son! Sí, bueno, sí, eso es muy, muy valioso, profe. Bueno, ahora también le queremos dar oportunidad para hablar al profesor José perdón. Ok, sí, va bien. José Jesús Chaparro, sí. Bueno, profesor, aquí ya, puede. Como lo dijo Hernán, yo llego aquí sencillamente por eso de que, igual que le sucedió a Jerónimo, que la universidad anda buscando recursos humanos que no los conseguía suficientes de los países que lo ayudaron, particularmente los chilenos y los uruguayos. Y entonces, en Venezuela había dos instituciones importantes que formaban profesores, pero para la educación media, de acuerdo con la intencionalidad de la actividad de ese instituto. Era el Instituto Pedagógico de Caracas y posteriormente ese de Barquisimeto. Entonces, el ilustre rector
Luis Manuel Peñalver fue un egresado del Pedagógico de Caracas antes de ser egresado de la Universidad Central de Venezuela. Él fue egresado en la especialidad de castellano y literatura. Por eso siempre, cada vez que tengo la oportunidad de leer algún escrito de esos, mantengo en mi biblioteca de la historia, de la universidad y de algunos de los discursos anteriores, me recreo mucho en el estilo que utilizaba Peñalver, tanto para hablar como para escribir. Y entonces yo me hacía la pregunta, pero bueno, ¿dónde un médico aprendió a escribir estas cosas? Pues me enteré que en efecto primero había sido grabado en el Pedagógico de Caracas en castellano y literatura. Como él conoció esa alma mater, entonces no tuvo ningún empacho en echarle manos a la promoción o a las primeras promociones del Pedagógico de Caracas para traerlo a los cursos básicos de la Universidad de Oriente. Entonces, mandó una especie así de reclutador que llegó allá al Pedagógico de Caracas, pidió al director del Departamento de Matemáticas y Física, que así se llama el Departamento Pedagógico, de conocer a la promoción de ese año. Estoy hablando en 1962. Entonces, esa promoción la integramos cinco egresados, de los cuales 3 fuimos reclutados a venir a trabajar aquí a la Universidad Oriente, en Cumaná, y los otros 2 ya tenían pues chamba en la Universidad Central de Venezuela, en la Facultad de Ciencias, y se quedaron allá. Entonces, eso para algunos egresados de este bachillerato revolucionario, entre comillas, de Oriente, fue una especie de afrenta, que cómo es posible que un egresado del pedagógico venga a enseñarnos a nosotros universitarios. A la lucha contra los pedagogos que venían a formar parte del personal docente de la Universidad Oriente. Lo que no sabían ellos es que el Pedagógico de Caracas para esa fecha estaba siendo refugio, entre comillas, de prácticamente la mitad del personal docente de la Escuela de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela, que el régimen lo había cerrado. Por las protestas contra el régimen, cerró la universidad y se mantuvo cerrada por un espacio larguísimo, hasta que vieron pues, el golpe de Estado contra él, y la universidad fue reabierta en el momento de la Junta Revolucionaria de Gobierno que presidía Wolfgang Amaral. Entonces, eso fue un largo periodo que la universidad no produjo, pues, egresados. Y el Pedagógico de Caracas, que era dirigido por un cura, Manuel Montaner, se mantuvo en actividad y por lo tanto pudo, de alguna manera, dar egresados que pudimos medio parapetear la situación de enseñar a los nuevos estudiantes universitarios que ingresaron a esta universidad con un sistema que se llamó el sistema de cursos básicos, que no lo tenía ninguna otra universidad de Venezuela. Entonces, el sistema de cursos básicos fue tan importante, tanto como para la Universidad Experimental, como se llamó la Universidad Oriente, como para los egresados. Porque algunos que fueron egresados, por ejemplo, por necesidad, que no podían ir a otro sitio, sino que lo único que tenían a mano era graduarse de bachiller de ciencias y humanidades, bachilleres de humanidades, pero querían ser médicos, querían ser... eso se nos permitió el curso básico, porque pudieron entrar y entonces reenrumbarse y hacer pues su liceo,
completar y hacer su parte de ciencia. Eso lo permitió ese sistema de la Universidad de Oriente. En cambio, las otras universidades no. Para poder estudiar ingeniería, biología, medicina, había que ser un egresado de ciencias. Y no había opción para que alguien de humanidades pudiera reciclarse y entrar a estudiar esa profesión. No, incluso allá en la misma ciencia, si los tipos se metió por química, tenía que seguir por química, como el sistema antiguo, ¿no? Perdía su tiempo. En cambio, cuando llega el sistema de unidades, que le encanta la UDO, él fácilmente, a pesar de que empezó por química, amparándose en los cursos básicos, él se podía cambiar a física. La prueba en las materias de física correspondiente, y eso lo pone la UDO. Bueno, ya nos quedan pocos minutos con la conexión. Vamos a cerrar con las palabras del profesor Jerónimo. Bueno, la idea que tuve es mantener viva la historia de la universidad, porque en estos momentos más de uno quieren borrarla, quieren acabar con la historia de la universidad. Y no deberíamos permitir esa acción. Recordando lo que decía el profesor Chaparro y el profesor Hernán, los cursos básicos comenzaron con 5 planes. El plan 1 que le permitía a maestros y muchachos egresados de la escuela artesanal completar su bachillerato. El plan 2 para bachilleres en humanidades que iban a seguir las escuelas sociales, administración y educación. Plan 3 para los muchachos que iban a medicina, agronomía, zootecnia y biología. Y el plan 4, física, química y matemática. Y el plan 5, todas las ingenierías. Bueno, ha sido un honor tener por acá entonces a estos profesores fundadores, historiadores y ejemplos de lo que fue la U en sus orígenes, de sus pasos difíciles, incluso yo diría algunos pasos más difíciles que el actual, lo que nos da mucha esperanza de que podemos volver, ¿verdad? Como dijo el profesor Jerónimo, de nuestra ceniza a renacer. ¿Okay? Gracias por escuchar toda esta ponencia y serán siempre bienvenidos a esta casa. Gracias. Gracias, gracias. Hay un elemento Se va a cortar. que siempre ha estado en el tintero de lo que